Seguimos con las figuras de la iglesia que encontramos en la palabra. Como decía el domingo anterior, la Biblia no define lo que es iglesia. Se toma un término griego de aquel tiempo, eclesia, que son los convocados, los reunidos para un propósito, y entendemos que a nosotros como Iglesia de Jesucristo Él nos ha convocado, somos los redimidos por Él y somos convocados por Él. Y somos pertenencia de Él. Así que hoy veremos otra figura que la Biblia usa para referirse a la iglesia, que es la figura de templo. Pero antes quiero leerle algo. Era un anciano que pasaba sus días sentado al lado de un pozo de agua en la entrada de un pueblo. En cierta oportunidad, un joven se le acercó y le dijo: «Nunca estuve en este pueblo. ¿Cómo son sus habitantes?». El anciano le respondió con otra pregunta: «¿Cómo son los del lugar de donde vienes?». «Egoístas y malvados, desunidos. Por eso me siento feliz de haber salido de allí», le dijo el muchacho. «Así también son los habitantes de esta ciudad», respondió el anciano. Apenas una hora después se le acercó otro joven y le hizo la misma pregunta. «Acabo de llegar a este lugar. ¿Cómo son sus habitantes?». El anciano nuevamente contestó: «¿Cómo son los de la ciudad de donde vienes? Son buenos, generosos, amables, hospitalarios, honestos. He dejado tantos amigos que me ha costado mucho alejarme de allí», afirmó el muchacho. «Así también son los habitantes de esta ciudad», contestó el anciano. En cuanto el joven partió, un hombre que había llevado a sus animales a tomar agua al pozo y que había escuchado ambas conversaciones, preguntó al anciano: «¿Cómo pueden darse dos respuestas opuestas ante la misma pregunta?». Ocurre que cada uno lleva guardado en su corazón las respuestas. Si has tenido amigos, seguramente encontrarás amigos. Y encontrarás en cada lugar lo que haya en tu corazón. Casi que me dio las ganas de hacer el paralelismo con la iglesia. Pero hágalo usted después en su casa, el ejercicio. ¿Qué iglesia quiere encontrar? La que hay en su corazón. La figura que vamos a ver hoy tiene que ver con el templo. La palabra de Dios usa el término templo para referirse a la iglesia como congregación de Jesucristo, pero también para referirse a nosotros como individuos. Así que vamos a comenzar con la iglesia. Efesios 2, 19 al 22, vamos a leer. Vamos a leer. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos o forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Acá aparece otra figura más que familia de Dios, que hablaremos posiblemente el próximo domingo o el siguiente. Hay otra figura más, pero vamos a referirnos hoy al templo de Dios, que también lo encontramos en Hebreos 3, 1 Corintios 3:9, perdón. 1 Corintios 3:9, que también dice que somos edificio de Dios, templo de Dios, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué es la iglesia? Esta figura de edificio, de templo,
donde Dios lo ha diseñado así para que en medio de nosotros more Dios, el Espíritu de Dios. Morada de Dios es la iglesia, templo del Espíritu, un lugar sagrado, la congregación de los santos, donde Dios habita, donde la presencia de Dios está. Eso es la iglesia. Un lugar santo, pero no lugar como edificio, sino la congregación de los santos. Eso es la iglesia. O sea que, ¿se acuerda aquel texto que Jesús dijo, donde 2 o 3 estén en mi nombre? Ahí estoy. No habló del edificio. Donde estén, ¿quiénes? Los santos. Quiere decir que cuando los santos se reúnen y se congregan, ahí está Dios presente. Para ser templo de Dios, donde la presencia de Dios habite. En la antigüedad, cuando Salomón edificó el templo era el lugar donde la presencia, en el lugar santísimo, habitaba Dios. Cuando Jesucristo murió, ya se terminó el templo. Ese templo ya ha sido destruido. Ahora Dios habita en medio de su iglesia, que somos los santos, la pertenencia de Dios, cada uno de nosotros. El apóstol Pedro también va a escribir en este sentido y va a decir que cada uno de nosotros, en ese edificio de Dios, en ese templo de Dios, somos piedras vivientes. Cada uno de nosotros. No somos piedras por lo duro que seamos, sino que somos piedras como parte de ese edificio. Piedras o ladrillos, podríamos decir hoy, en aquel tiempo eran piedras necesarias en ese edificio de Dios, cada uno de nosotros. Y también va a decir que somos piedras vivas, que tenemos que ser edificados también. En el templo, en ese lugar, antiguamente donde se congregaba el pueblo de Dios para escuchar la palabra de Dios, para oír lo que Dios quería. Era el lugar donde Dios estaba, donde se reunían para aprender de la palabra. Luego encontramos ya muchos años después las sinagogas, que también eran el lugar donde la gente se encontraba para aprender la palabra de Dios. Hoy, la iglesia, la congregación de los convocados por Jesucristo, somos la casa de Dios. Este edificio es el lugar de reunión, pero la casa de Dios somos nosotros, la iglesia, donde el Señor habita y en medio de nosotros Él siempre está porque lo ha prometido. Quizá uno de los errores que hemos cometido a lo largo de los años es poner más énfasis en los edificios que en la casa de Dios, que es la iglesia. A veces podemos tener la inclinación, y de hecho ocurre, que con mayor disposición podemos ayudar o invertir dinero en un edificio que en alguna persona que necesita. ¿Y quién es el edificio de Dios? La persona. Estas son paredes que cuando la iglesia del Señor se vaya, se quedarán acá. No es el lugar de reunión la casa de Dios, sino es la congregación de los santos, la que somos llamados nosotros a cuidar. Entonces nos podríamos preguntar, ¿qué opina Dios acerca del templo? ¿Qué dice Dios acerca del templo que somos cada uno de nosotros y la iglesia en particular? ¿Qué es lo sagrado para Dios? ¿Cómo ve Dios a su iglesia? En términos prácticos, esto debiera llevarnos a nosotros a mirar lo que Dios mira, que son las personas.
A todos nos gusta, quizá como en nuestra casa, un lugar agradable. No hay problema con eso. El tema es cuando el lugar pasa a ocupar una prioridad más que las personas que son la casa de Dios. Como individuos también la palabra de Dios nos dice que nosotros somos casa de Dios, templo de Dios. Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nosotros, cada uno de nosotros, somos casa de Dios también. Cuando Jesús se estaba por ir de esta tierra, le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero aquel que me ama y guarda mi palabra, mi Padre hará una morada. Y vendremos con mi Padre a esa persona y haremos morada en su corazón. Somos nosotros casa de Dios también como individuos. El apóstol Pedro, 1 Pedro 2:5, va a decir también esto, como mencionaba, de que somos nosotros también piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Una casa espiritual donde se ofrezcan sacrificios agradables a Dios. Aquí está hablando de nosotros como casa, un lugar, nuestro corazón, nuestro interior, un lugar agradable para que Dios habite. Nosotros muchas veces, y la sociedad en la que vivimos, todos los mensajes que nos están continuamente dando tienen que ver con lo exterior. Con nuestra manera de vestir, con nuestra manera de peinarnos, con nuestra manera de cortarnos el cabello, con nuestra manera de acomodar los cabellos que nos van quedando. Pero siempre tienden los mensajes desde afuera justamente a mirar la apariencia. Sin embargo, la palabra de Dios dice que nosotros somos casa de Dios. Y a veces, aún conociendo de Dios, siendo hijos de Dios, podemos estar errando en cuidar o prestar más atención a lo externo que a lo interno, porque en nuestro interior es donde el Señor quiere habitar. 1 Corintios 6, 19 y 20 es un versículo que no nos gusta mucho, es la verdad. No nos gusta mucho. ¿O ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en sus cuerpos y en sus espíritus, los cuales son de Dios. Aquí está hablando el apóstol Pablo acerca de aquellas cosas que tienen que ver con ese cuerpo nuestro, con nuestra propia vida, y que muchas veces descuidamos para que sea morada de Dios. Y les reprocha de esta manera, ¿ustedes ignoran que son el templo de Dios? Y es interesante que unos capítulos antes, en el capítulo 3, Pablo va a usar casi la misma expresión, pero hablando en otro contexto. ¿Tenemos el 3? ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, es santo. Dice casi lo mismo, pero después chequéelo en su casa. Está hablando de dos realidades diferentes. En el capítulo 3 está hablando de la iglesia y de lo que la iglesia estaba padeciendo en ese tiempo, que tenía que ver con que desde la iglesia se habían producido divisiones por un apóstol o por otro. Y en ese contexto dice Pablo, ¿ustedes ignoran que la iglesia es templo de Dios? Pero en el capítulo 6 está hablando de cada uno de nosotros. Quizá lo recuerden más lo que voy a mencionar los hermanos que se bautizaron la última vez. Cuando vamos desarrollando algunos
puntos ahí del compromiso con Dios y con la iglesia, de cuidar la unidad de la iglesia, de velar por algunas situaciones de la iglesia, porque tiene que ver con esta responsabilidad que todos tenemos. Y nosotros debemos velar, cada uno de nosotros, por la iglesia que es casa de Dios y el templo donde el Señor habita. Pero también tenemos que mirar nuestra propia vida. Y acá no va solamente lo que hace tantos años, veíamos a un hermano que le daba cada tanto, se fumaba algo y todo el mundo iba contra ese hermano. Y no era solamente ese tema. El cuidado del cuerpo como lugar donde la presencia de Dios se manifiesta, no tiene que ver solamente con el humo, sino tiene que ver con la manera en que nosotros administramos también nuestro tiempo. Por ejemplo, si está en nuestro corazón el anhelo ferviente de agradar al Señor siempre y de buscar al Señor siempre y de, como hemos cantado, estos coros acerca de la presencia del Señor, que sea un lugar donde nosotros queremos estar siempre. Sabemos, porque la palabra lo dice, que Dios habita con el quebrantado, con el humilde de corazón. Sabemos, porque la palabra lo dice, que Dios no habita en un corazón adúltero. ¿Se acuerdan las palabras de Pablo a una iglesia? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Aquellas cosas que se nos van pegando del mundo van en contra muchas veces, algunas de ellas o muchas de ellas en contra de lo que Dios quiere. Y en esa lucha que nosotros tenemos, nos puede estar pasando que llegamos a esta conclusión: no estoy sintiendo la presencia de Dios. Y muchas veces, en vez de revisar nuestra propia vida y nuestra propia relación con Dios, llegamos a la conclusión que aquel que canta no me inspira para llegar a la presencia del Señor. O aquel que predica no me inspira para encontrarme con Dios. Cuando la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que cada uno de nosotros debemos cuidar nuestro templo, que es nuestra propia vida, nuestro propio corazón, porque ahí es donde Dios habita. Las canciones nos podrán ayudar o no en cierto momento en la adoración al Señor, pero no está ahí el tema. El tema está en nuestro propio corazón. Pablo escribiendo a las iglesias, Pedro escribiendo a la iglesia, va a decir también que cada uno de nosotros somos casa de Dios, donde desde esta casa nosotros debemos ofrecer sacrificios que sean aceptables y agradables a Dios. Puede ser que a esta altura alguno de nosotros no entienda algunas de las cosas que Dios espera, pero me atrevo a decir que la mayoría de nosotros entiende qué es lo que Dios espera. Y entonces ahí es donde comienza a tener peso las decisiones que nosotros tomamos todos los días. Si nosotros dejamos o no que algunas cosas de acá, de este sistema, nos invadan al punto que afecte nuestra relación con el Señor. Y entonces comenzamos a vivir esa dualidad en nuestra vida, ¿no? Esa ambigüedad. Queremos más de Dios, pero las decisiones las tomamos nosotros. Y no dejamos que sea Dios el Señor total de nuestra vida. Como resultado de esa entrega total de todos los días, porque somos bien conscientes que si no entregamos nuestra vida todos los días al Señor, rápidamente nos alejamos. De ahí muchas veces, en un alto porcentaje va a depender de nuestra relación con Dios. Algunas cosas externas como el sufrimiento, como la enfermedad, como algún problema que se nos desató, que no tiene nada que ver con nosotros, puede afectarnos. Pero nada va a cambiar la esencia de nuestra relación con Dios si nuestro corazón, que es la casa donde Él habita, está en condiciones, porque Él va a seguir habitando. Hay coros que hemos cantado y otros que se cantan hoy, que tienen que ver con esta idea que está en la palabra de que nosotros hemos sido creados para ser morada de Dios.
Y dice una de las letras que mi corazón sea separado para vos, Señor, para que yo sea lo que he nacido para ser. ¿Con qué propósito nací? Para ser morada de Dios. Pablo va a decir, para ser morada de Dios en el Espíritu. Para eso hemos sido creados, para eso nacimos, para que la presencia de Dios sea permanente en nosotros. No tenemos que esperar cierto momento, cierta reunión, cierta situación, porque la idea de Dios, por eso envió a su Espíritu Santo, es que nos encontremos con Él todos los días. Nosotros, cada uno en lo individual y como iglesia, somos templo del Dios viviente. Somos casa de Dios y eso es lo que somos. Entonces, mi hermano, cuando a veces nos preguntamos en alguna de esas crisis, ¿qué somos? ¿Qué soy? ¿Para qué me llamó Dios? Bueno, ya tenés una respuesta. Te llamó para que la presencia de Él habite en cada uno de nosotros siempre. Después, si hacemos más o hacemos menos, es otro tema. Pero la esencia para la razón por la cual Él nos creó es para que su presencia habite en nosotros hoy por su Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, encontramos en tu palabra que somos tu casa, somos tu edificio, somos tu templo. Señor, somos eso. No tenemos que andar preguntando mucho, Señor, porque tu palabra nos enseña lo que somos. Y somos templo tuyo porque así como en la antigüedad tu presencia acompañaba al pueblo en el templo, hoy a través de tu Espíritu Santo enviado después que Jesucristo ascendió a los cielos en Pentecostés, ha sido enviado para que cada uno de nosotros podamos disfrutar cada día de esta vida plena con vos, Señor. Que seamos atraídos hacia tu persona por tu Espíritu, para ser cada uno de nosotros templos santos, como leíamos, Señor, para ser santos, apartados, consagrados para vos, porque eso era el templo, un lugar consagrado para Dios. Ahora nosotros somos templos. Y el llamado es a que tu presencia habite en nosotros cada día, que en lo que dependa de nosotros no haya nada que impida que tu presencia habite en nosotros, Señor. Y eso nos debe llevar a cada uno de nosotros a revisar nuestra propia vida también. No sea cosa que algo en nosotros impida que tu presencia habite en plenitud. Amado Señor, llévanos hacia vos, como hemos cantado. Cantábamos hace un rato, te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Señor, la letra es hermosa, pero el desafío es todos los días presentarnos delante tuyo, Señor, como templos, como piedras vivas en el edificio tuyo. Señor, como un lugar, una morada donde tu presencia se manifiesta. A eso hemos sido llamados, Señor. No sé si tenemos que andar buscando otro propósito, pero si podemos alcanzar Señor, ya habremos alcanzado bastante. Para que tu presencia sea real en nuestras vidas, Señor, y donde en la congregación de los santos tu presencia se manifieste, porque en la congregación de los santos es tu templo, donde vos estás presente, Señor, donde vos te haces presente. Gracias, Señor, te damos por tu palabra una vez más. Y en esta figura de templo, llévanos, Señor, por tu Espíritu a meditar en estos días, para que podamos seguir mirando en tu palabra. ¿Qué es más lo que vos querés decirnos, Señor? ¿Qué más nos querés decir para nuestra propia vida? Padre, que podamos nosotros ser esa habitación tuya, donde tu presencia more, habite en nosotros, Señor, en nuestros corazones. Señor, llévanos a una pureza, llévanos a una limpieza profunda. Llévanos, Señor, por tu Espíritu a purificar nuestros corazones para que vivamos apartados para vos, Señor. Y aún en el andar de cada día, cuando se nos pegan algunas cosas de acá, Señor,
tu Espíritu Santo nos haga saber y nos haga ver y nos lleve al arrepentimiento, Señor, y a sacar de nosotros aquellas cosas que impidan el fluir de tu presencia en nosotros, Señor. Ayúdanos en esto, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, te damos, para que desde nuestro corazón se ofrezcan sacrificios agradables por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.